Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Desmontando el Sistema. En el capítulo 1 hablamos sobre cómo funciona el sistema y de la necesidad constante del ser humano en acumular dinero, pertenencias o propiedades para obtener todo aquello que necesita o desea en un modelo social basado en el lucro, donde la subsistencia o estatus social pasa por la acumulación. Hoy hablaremos del crecimiento y de su mecanismo principal, que es el consumo, conceptos básicos que son necesarios para entender nuestro sistema y orden criminal, al que poco a poco nos lleva al colapso. Así pues, damos paso al segundo capítulo. Bueno, vamos a hablar de lo que es el crecimiento, ¿vale? Esto es muy importante, aunque a muchos os resultará ya, o habéis ya escuchado hablar o tenéis un concepto básico del crecimiento, ¿vale? Es muy importante tenerlo muy claro, ¿vale? Para poder entender los siguientes vídeos, ¿vale? Vamos a dar comienzo, pues, a explicar lo que es el crecimiento, ¿vale? El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente de un país o una región, en un determinado periodo, generalmente suele ser un año. A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. ¿Vale? Esto sería la definición estándar del crecimiento económico, ¿no? Lo que sería el crecimiento económico, ¿vale? Pues vamos a seguir. Vale, la ambigüedad en torno al término crecimiento, perdón. Podemos entender que existen dos formas. Existe el crecimiento físico, material, que es igual a la elevación del flujo físico de la materia y energía, que se utiliza para aumentar la producción, ¿de acuerdo? Entonces aquí se usarían lo que son las materias naturales, o sea, los recursos naturales. De ahí se estaría, pues, de los recursos naturales se extraen la energía, ¿vale? Y todos los recursos que se utilizan para aumentar la producción, ¿no? Vale, luego existiría el incremento económico financiero, ¿vale? Que es el igual valor de las transacciones monetarias. Debemos de entender que el dinero es una medida de valor, ¿vale? Al igual que, es una medida, vamos a explicarlo mejor. Es una medida, al igual que, porque esto mucha gente no se ha llegado a plantear, ¿vale? El dinero es una medida, igual que puede ser la medida de distancia como el kilómetro o el metro, al igual que puede ser el peso, el kilo, ¿vale? El dinero es una medida de valor que se facilita el intercambio de bienes y servicios, ¿vale? Pues esto es lo que debemos entender. Luego estaría el sistema financiero, el sistema bursátil, que de eso no vamos a hablar porque eso es un crimen, eso no debería existir, ¿vale? Pues nada, entendido estos dos conceptos sobre el término del crecimiento, vamos a seguir. Vale, los recursos naturales. Vale, ¿de qué son realmente los recursos naturales? Pues son todos los atributos de la tierra, vivos o inanimados, que explota el hombre como fuentes de alimentos, materias, climas y energía, ¿vale? Este es el concepto que debemos de entender cuando nos referimos cuando hablamos de recursos naturales, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir. Vale, existen diferentes tipos de recursos naturales, de recursos que el hombre explota en el planeta. Uno serían los recursos no renovables, recursos agotables o recursos agotables. Son los recursos naturales en que la tasa de regeneración abarca largos periodos de tiempo. Por lo tanto, el consumo de una unidad implica su destrucción. Se encuentran en esta categoría los yacimientos de recursos mineros como el carbón, cobre, oro, el petróleo, el gas y el gas natural, ¿vale? Luego estarían los recursos no renovables con un flujo de servicios reciclables, o sea que se pueden reciclar. En este caso, el consumo de recursos implica su completa destrucción en cuanto a su forma actual, pero es recuperable mediante el proceso industrial de reciclado, por ejemplo, minerales como el hierro, el aluminio y el cobre, los cuales podrían ser vueltos otra vez a procesar o rehacer mediante el uso de la transformación, mediante el uso y el gasto de energía, ¿vale? Recursos renovables son los recursos naturales en los cuales la utilización produce su destrucción, pero se produce la regeneración del mismo según un mecanismo de base biológica, ¿vale? La propia naturaleza lo vuelve a rehacer.
Es decir, la tasa de regeneración es mayor que 0. Esto permite que su utilización en el proceso productivo no lleve a una disminución total del stock de los mismos. Esta última aseveración es válida solo si la tasa de extracción o explotación es menor a la tasa de regeneración natural del recurso, ¿vale? Si extraemos o usamos esos recursos menos, o sea, si los extraemos menos, es que lo que la Tierra los regenera, pues por supuesto no los vamos a agotar, ¿vale? Estos serían los recursos renovables, ¿vale? La Tierra está constantemente renovándolos, ¿vale? Esto es exactamente lo que estaríamos hablando. Recursos ambientales son aquellos en los que el consumo del recurso natural o no implica su agotamiento, o bien su velocidad de regeneración es muy rápida. Por ejemplo, el agua, el suelo, el paisaje, el aire. Este tipo de recursos actúan como depósitos naturales de residuos, en los que se depositan las sustancias contaminantes y que son capaces de regenerarse por sí solos, gracias a procesos bióticos o abióticos, ¿vale? Si echamos humo, si no al aire, pues mientras echemos una cantidad mínima en la cual la Tierra es capaz de regenerar, no hay ningún problema. En el momento que echamos más contaminación más contaminación CO2, por ejemplo, o gases como el metano, y en el cual la Tierra no es capaz de eliminar esos gases y convertirlos en aire para poder respirar, pues no hay problema. Pero en el momento que traspasamos esos límites, ¿vale? Entonces cuando realmente existe el problema, ¿vale? Y eso puede causar enfermedades, en fin, un montón de problemas. Vamos a seguir con el tema. Pues nada, vamos a hablar del ciclo de producción y consumo, ¿vale? Vemos aquí en la fotografía: 1. Obtención de materias primas; 2. Fabricación de productos elaborados; 3. Transporte, conservación y distribución; 4. Intervención, intercambio y comercio; 5. Consumo y utilización de los productos; y 6. Regeneración de residuos, desecho o reciclaje, si se llega a reciclar, ¿vale? Esto es más o menos sería el ciclo de producción y consumo, ¿vale? El final sería o bien se recicla o bien se desecha, ¿vale? Pero esto del ciclo de producción y consumo, dentro de lo que es el capitalismo, daría pie a otro ciclo, que es el ciclo del empleo, ¿ok? Dentro del ciclo del empleo existe una rueda donde hay tres variantes, ¿no? Que sería el vendedor, el empleado, el vendedor, el empleado y el empleador. Estos tres trabajarían lo que es en el ciclo del empleo. Y al mismo tiempo, estos tres lo que harían serían consumir. Formarían parte de lo que es el ciclo, o pondrían en marcha lo que es el ciclo de producción y consumo, ¿vale? Sin estos tres, sin el vendedor, sin el empleado y el empleador, pues no existiría el ciclo de consumo, ¿vale? Entonces, mientras todo sea así, todo funciona muy bien. Pero claro, ¿qué pasaría si esto parara? Como dijo Donald Reagan, no existen cosas tales como límites al crecimiento, porque la capacidad humana de inteligencia, imaginación y asombro no tiene límites. Existen una controversia, en el sistema. Están los que dicen que no existen los límites de crecimiento porque la capacidad humana es capaz de resolver todos los problemas, ¿vale? Que esto es lo que siente el sistema, esto es lo que afirma el sistema actual, ¿vale? Mucha gente que defiende el sistema capitalista de hoy, digamos de que dice esto a la hora de defender o defenderse cuando se hablan de la capacidad de carga del planeta. O sea, cuando vemos que en un planeta finito, con recursos finitos, porque vivimos en un planeta cerradito, ¿vale? Y están los recursos ahí, y si se agotan, pues la excusa que ponen es como lo que dice Donald Reagan, ¿vale? Que la inteligencia humana es capaz de superar todos estos problemas, ¿no? Refiriéndose a los límites de crecimiento. Por
por otro sitio. Tenemos a Dennis Madoff, que participó en el informe de los límites de crecimiento en el año 72, en el cual dice los límites del crecimiento, y que aún es verdad, es simplemente que no es posible el crecimiento físico infinito en un planeta finito, ¿vale? Y los límites de crecimiento de Dennis Madoff no predijo la fecha exacta del apocalipsis, pero los investigadores en Estados Unidos han mostrado con modelos digitales que a mediados de este siglo los recursos del planeta Tierra ya estarán agotados, ¿vale? Se habla sobre el 2030-2050 más o menos, ¿vale? Dennis Madoff también dijo, entre hoy y 2030 veremos más cambios de los que ha habido en un siglo, en la política, en el medio ambiente, la economía y la técnica, la tecnología. Los problemas de la zona euro no representan más que una pequeña parte de lo que vamos a ver, y estos cambios no se llevarán a cabo de manera pacífica. Bueno, pues damos finalización a esta parte sobre el crecimiento. Vemos de que existe una controversia, pero que seguiremos hablando próximamente en el próximo capítulo. Y hablaremos seguramente sobre los límites del crecimiento. ¿Qué son los límites de crecimiento? Pues nada, espero que os haya gustado. Nos vemos pues. Hasta luego. Desmontando el sistema.